Clasicismo y romanticismo son dos formas de entender el mundo, a fin de cuentas. Son dos tendencias opuestas de cómo ver la existencia, de cómo ver la vida humana, la percepción, la estética, la expresión, toda la cultura, básicamente, y por lo mismo también el arte, también la música, también la literatura. Entonces en el video anterior yo les hablaba del aspecto cronológico. En música el clasicismo es hasta fines del siglo XVIII y desde el siglo XIX en adelante tenemos el no clasicismo o romanticismo a grandes rasgos, en términos cronológicos. Ahora bien, clasicismo y romanticismo son dos conceptos muy amplios que abarcan casi todo, que abarcan un montón de esferas del quehacer humano. Son dos formas de hacer, dos formas de ver, de vivir también, de sentir también, dos formas de situarse, de plasmar, dos formas de verbalizar o estructurar la vida y la expresión también, todo lo que nos pasa. Y por eso que no se cierran solamente en estos periodos cronológicos, sino que aparecen mezcladas estas dos tendencias en distintos periodos, con distintas preponderancias, en distintas combinaciones. Por lo tanto, más allá del aspecto cronológico, quiero darles algunas como características que son más o menos importantes. Una tiene que ver con la forma. El clasicismo es la apuesta por la forma, la armonía, las proporciones, la congruencia, la permanencia, o sea, valores más bien permanentes, más bien estáticos, más bien eternos. En cambio, el romanticismo en este contexto es la renuncia a todos esos valores para apostar por un concepto distinto, un valor distinto que es la expresión. Y la expresión no de cualquier cosa, sino especialmente la expresión de la naturaleza humana en su condición cambiante y en su condición esencialmente imperfecta. Entonces, el clasicismo es expresión de la forma, el clasicismo apuesta por la forma, el equilibrio y las proporciones y la pureza. Cosas, está de más quizás decir cosas discutiblemente atribuibles a la naturaleza humana. Y el romanticismo renuncia a esos valores en pos de la expresión y de la expresión de la naturaleza humana precisamente en su forma más imperfecta. Esto tiene que ver en relación con esta dicotomía, este dilema entre forma y expresión. Y el último aspecto que quiero mencionar tiene que ver con algo que yo llamo el estilo discursivo. En el clasicismo, el discurso se da sobre la base de una cierta especie de lógica. Esto quiere decir que hay una proposición, hay una melodía, hay un tema, hay una idea musical, y luego lo que sigue es consecuencia natural de lo anterior. Y luego después lo que sigue también es consecuencia natural de lo anterior, y así, etcétera. O sea, siempre lo que estamos presenciando, lo que ocurre, proviene de algo que se puede entender, que se puede percibir como algo que era muy fácil de prever, era muy fácil incluso de adivinar que iba a ser así. Cuando ocurre la música, uno tiene la sensación de que no podía haber sido de ninguna otra forma, que es algo completamente natural y que no hay otra forma posible de que eso hubiese podido desarrollarse musicalmente. En cambio, este asunto del discurso, del estilo discursivo, en el romanticismo es distinto porque aparece el concepto del rupturismo, aparece el concepto del choque, del conflicto, donde hay de lo sorpresivo, del accidente, de la violencia en el discurso. Entonces, hay un discurso que tiene un desarrollo natural y de repente choca con algo, se rompe, se corta en forma completamente imprevista, en forma completamente no natural y violenta. Esa es una característica del discurso musical romántico muy importante, porque lo vemos en muchas obras de Schumann, de Scriabin, de Liszt. Y es una de las características principales del estilo en el lenguaje musical de Beethoven, que es el primer autor que plasma esta nueva forma de hacer música en algún momento.